en la región ante la pandemia COVID-19. Antes de dar inicio, me gustaría trasladarles cómo va a ser la modalidad de este webinar. Pues este va a consistir en formular una serie de preguntas que han sido consolidadas por todo el equipo regional centroamericano de Consortium, en donde pues hemos identificado que han surgido bastantes dudas en nuestros clientes extranjeros y empresas que contratan a estos. Entonces, el desarrollo consistirá de esa forma. Si ustedes ven, en la parte de abajo de su pantalla aparece un apartado de preguntas, por lo que se les sugiere y recomienda que cualquier pregunta o comentario lo vayan colocando en ese chat, de manera que al finalizar con el cuestionario podamos dar una especial atención a sus preguntas aquí formuladas. ¿Por qué fue que surgió este webinar? Y pues lo hemos querido hacer constantemente porque sabemos que todo el tema migratorio ha estado cambiando constantemente día con día. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los extranjeros que se encuentran en otros países distintos a los de su nacimiento durante la pandemia COVID-19? En realidad son muchos. Los extranjeros y expatriados son verdaderamente un grupo vulnerable durante toda esta crisis, pues no solo se encuentran enfrentando la misma incertidumbre que todos, así como la restricción a algunos de sus derechos, sino que más difícil aún se encuentran en un país distinto al de su nacionalidad, en donde varios temas son desconocidos, si sus familiares en un entorno cercano, por así decirle, sus costumbres, entre otros. También resulta difícil para las empresas que han contratado a los extranjeros cómo comunicar estos cambios. ¿Qué obligaciones tienen ellos con respecto a los extranjeros durante este contexto? Entre otros temas más. Y no olvidemos la dificultad que encuentran estas empresas con extranjeros que se ven impedidos de movilizarse para formalizar una relación laboral y que se han quedado en el proceso de movilización o traslado. Sin duda, esta es una pausa de la que no tenemos certeza de cuándo finaliza. La Organización Internacional para las Migraciones aseguró que las medidas que se toman para controlar el coronavirus realmente están afectando a los migrantes de todo el mundo. Como lo enfatizó el portavoz de la OIM, Joel Millman, los migrantes son seres humanos, son vecinos, son familias, son personas que nuestros hijos conocen en los colegios y escuelas. Realmente se ven afectados de la misma manera en que todos nos vemos afectados por esta emergencia de salud pública. Y creemos que el mensaje más importante es tratar a las personas con dignidad y recordar que el pleno respeto de sus derechos humanos no cambia bajo estas circunstancias. Por otro lado, esta situación ha causado estragos en los sistemas de migración de prácticamente todos los países del mundo y claro, también en la mayoría de los países de la región centroamericana. Como sus asesores legales, estamos comprometidos con nuestros clientes, de manera que puedan contar con información actualizada y estrategias para resolver la constante problemática con los procesos migratorios. Es así como daremos inicio a las preguntas que hemos formulado derivado de los cuestionamientos de nuestros clientes. Aquí verán plasmadas algunas de las preguntas más frecuentes y con ello queremos trasladarles a ustedes el panorama general de toda la región. El día de hoy, como verán, nos acompaña todo el equipo multidisciplinario de Derecho Migratorio de Consortium Legal. Así que les pido que por favor encendamos nuestros monitores para que también nos sintamos un poquito más cerca de ustedes. Esta es la nueva normalidad. Y pues quisiéramos mostrarnos pues, en el desarrollo de todo el webinar, sin embargo, por temas de internet, nos han sugerido que pues nos mostremos al inicio, pausemos los videos durante el desarrollo del webinar. Sin embargo, cuando pasemos a la parte de preguntas y respuestas, con mucho gusto pues nos estaremos mostrando y claro, les invitamos a ustedes también a hacerlos para sentirlos un poquito más de cerca. Como ven, nos acompaña su servidora, Cristina Sandoval, soy asociada de Consortium Guatemala, Diego Martín, socio de Consortium El Salvador, Ana Polanco, asociada de Consortium El Salvador, José Daniel Carvajal, asociado de Consortium Honduras, David Núñez, asociado de Consortium Nicaragua, Berta Ortega, socia de Consortium Nicaragua, Osvaldo Madri, socio de Consortium Costa Rica, y José Andrés Gutiérrez, asociado de Consortium Costa Rica. Gracias, estimados colegas, por mostrar sus pantallas. Si gustan, vamos a cerrarles y vamos a dar inicio con el webinar. Como sabemos y como les comenté en la introducción, tenemos bastantes retos y desafíos que afrontar
debido al atraso, suspenso en trámites migratorios, cierre de instituciones, restricciones de locomoción y movilidad. Entonces se formula esta pregunta: ¿cuáles serán los retos que se deberán afrontar debido al atraso y suspenso de los trámites migratorios para los extranjeros? Actualmente nos encontramos en una situación con muchos retos, ya que a nivel regional se han suspendido labores por parte de instituciones públicas, incluidas las oficinas migratorias, cierres de aeropuertos y prohibiciones de ingreso a extranjeros a los diferentes territorios, por lo que al retorno habrá acumulación de procesos a presentar. Esto implica la presentación de nuevos documentos, porque habrán algunos que ya no estarán vigentes a la fecha de presentación, y esto puede derivar en trámites que van a demorar aún más. Todo esto da lugar a poder modernizar la presentación de trámites de residencias y habilitar medios electrónicos para estos efectos. Muchas gracias, Ana. Sabemos que vamos a enfrentar bastantes escenarios durante toda la contratación de extranjeros en este proceso y más bien pandemia COVID, que realmente no sabemos cuándo será su fin. Así que formulamos la siguiente interrogante: ¿qué escenarios podemos prever de cara a la contratación de extranjeros en Centroamérica luego de la crisis actual? Perdonen, probablemente tenemos un problema de audio. No sé si, José David, pudieras verificar tu micrófono, si está encendido. De lo contrario, vamos a pasar a, no sé si alguno de ustedes, Ana, me haría favor de dar respuesta a esta interrogante. Claro que sí, Cristina. La situación mundial que enfrentamos a consecuencia de la propagación del COVID provoca una afectación directa en la contratación de extranjeros, no solo en Centroamérica, sino también más allá de nuestras fronteras. Ante la pérdida sustancial de empleos en la región y una disminución importante de ingresos en muchas empresas y los efectos que esto dejará en nuestras empresas, es previsible pensar que habrá una reducción significativa en la contratación de extranjeros. Muchas gracias, Ana. Definitivamente, desde ya hemos notado el impacto de las contrataciones de extranjeros durante la pandemia. Pues desde nuestro punto de vista hemos visto que muchas de ellas han quedado paralizadas porque aún así se puede fomentar el teletrabajo y demás. Vemos que en algunas de las jurisdicciones de la región el tema del teletrabajo no está del todo definido con lineamientos legales y pues ni siquiera está contemplado en temas con extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, si eventualmente quisiéramos contratar a un extranjero y que éste preste sus servicios en el exterior, tenemos que contemplar pues el vacío legal existente, tendríamos una complejidad con el tema del pago de nómina local, porque para ello se requiere que el extranjero esté en Guatemala para poderlo levantar en la nómina. Segundo, el tema de los impuestos. Entonces realmente son bastantes escenarios que nos generan bastante incertidumbre y por ello es que se les recomienda a todos ustedes que cuando surja algún escenario distinto al que ustedes conocen, siempre se aboquen con sus asesores legales para que nosotros podamos definirles las mejores estrategias y siempre encaminadas al cumplimiento de las obligaciones legales que tenemos en cada país. Definitivamente esta crisis ha afectado el flujo migratorio en todo el mundo y por supuesto que eso también ha impactado en la región. Sabemos que algunas fronteras terrestres están habilitadas para el traslado de nacionales con nacionales y extranjeros que ostentan residencias temporales y permanentes en estos países. Sin embargo, formulamos la siguiente interrogante: ¿cómo afectará la crisis actual el flujo migratorio en la región?
Gracias, Cristina. Bueno, hemos observado que en la región centroamericana, con excepción de Nicaragua, los países han adoptado como una medida principal para evitar el contagio de COVID-19 el cierre de sus fronteras y también han limitado el ingreso solo para nacionales o residentes de dicho país. En los países que se han adoptado esta medida, la intención es que se permanezca vigente y en toda la región las aerolíneas comerciales no están operando y tienen una fecha poco probable de regreso. Tomando en consideración la medida migratoria anterior, la crisis sanitaria global y la afectación económica por el contagio de COVID-19, se espera que el flujo migratorio se vea profundamente disminuido y puede derivar en la aplicación de nuevas medidas migratorias, tales como nuevos requisitos para el ingreso a los países en general, cambios de categoría de visa, nuevos requisitos para determinadas nacionalidades, nuevos procesos de seguridad durante el ingreso al país e incluso la aplicación de medidas unilaterales con extranjeros que provengan de países que tuvieron o que tienen en ese momento un alto índice de contagio de COVID-19. Gracias, David. También conocemos que en algunos de los países de la región, las autoridades migratorias sí están brindando algunos servicios. Entonces, para mayor claridad de ustedes, formulamos la siguiente interrogante que consiste en ¿qué trámites sí están brindando actualmente las autoridades migratorias en cada país de la región? En la mayoría de los países de la región, los servicios han seguido brindándose simplemente con un horario reducido o con menor cantidad de personal dentro de las entidades migratorias. Lo que está impactando sería en un incremento del tiempo de espera y o aprobación de los procesos. Algunos países han incluso habilitado correos electrónicos específicos o institucionales para dar seguimiento de trámites o consultas de un proceso. En Honduras, donde sí hubo un cierre institucional, se ha habilitado de igual manera correos institucionales para poder consultar sobre las salidas y las entradas. A nivel de trámites de prórrogas de turismos es donde se ha logrado automatizar el proceso, donde, por ejemplo, países como Guatemala y Costa Rica han extendido de forma automática la prórroga de los estatus de los turistas por el tiempo que va a durar el estado de calamidad o de la pandemia. En El Salvador se habilitó una línea telefónica exclusiva para poder efectuar dicho trámite de renovación de permisos de turismo. Y en Nicaragua los servicios han continuado de forma regular y de forma ininterrumpida. Costa Rica, por último, ya está dando servicios de forma parcial, pues ya se están habilitando la mayoría de las funciones o servicios que se otorgan a salvedad de la presentación de nuevos trámites o de nuevas solicitudes. Muchas gracias, José Andrés. ¿Qué consideraciones especiales podemos tomar en cuenta para los trabajadores migrantes frente a esta crisis? Bueno, pues en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, los extranjeros que deseen salir del país pueden hacerlo a través de las fronteras terrestres, aun y cuando los aeropuertos están cerrados. Sabemos de varios viajes de carácter humanitario en donde a través de los consulados y embajadas y las autoridades migratorias, los extranjeros pueden coordinar su salida del país. En estos tres países no existe una penalización en sus procesos o estatus migratorio, como sí lo es en Costa Rica, porque, ojo, si un extranjero sale del país, aún teniendo ya su residencia temporal o permanente aprobada, dicha persona perderá su estatus migratorio y de regresar al país deberá de ingresar como turista y volver a aplicar por un nuevo trámite migratorio si lo desea. Realmente el gobierno de Costa Rica insta a no viajar ni salir a la población en general y por eso es que se ha tomado ese tipo de medidas. En el caso de Nicaragua, como no se ha dictado ninguna cuarentena, los extranjeros que han obtenido su residencia pueden estabilizarse en el país de forma normal, realizando sus registros de seguridad social, arrendamiento de bienes inmuebles, entre otros. Sin embargo, en el caso del traslado de su país de origen en Nicaragua, el extranjero sí deberá de coordinar el viaje con las fronteras del país destino y las aerolíneas que están brindando el servicio, porque obviamente pues todo el proceso ha cambiado y no es tan sencillo como lo era anteriormente. Entonces sí se requiere una buena coordinación previa, que el extranjero se recomienda tenga todos sus documentos de viaje al día,
Si preveemos que el extranjero ya no va a regresar al país, entonces asegurémonos de dejar finalizados sus procesos migratorios, el tema de sus impuestos y demás. Como no tenemos certeza de cuándo se reabrirán las fronteras y regresemos a la normalidad, es muy importante que antes de que ustedes coordinen la salida de sus extranjeros, se aboquen con sus asesores legales para que de la mejor manera podamos generar un protocolo de salidas, el cual tiene que estarse revisando constantemente por los diversos cambios que han surgido y que pues definitivamente impactan en todos estos procesos. Definitivamente, todo este contexto ha traído bastantes cambios, desde el teletrabajo a muchos otros temas más. Sin duda esto debería de impactar también en los requisitos y procesos que se llevan en las oficinas migratorias de la región. Entonces formulamos estas preguntas para ver si alguno de los países en realidad ya ha tomado algunos cambios. ¿Cuáles serían los cambios en las oficinas migratorias de la región derivados del tratamiento de la pandemia de COVID? En relación con el tratamiento de la pandemia por COVID-19, las oficinas migratorias se ven obligadas a la modernización. En algunas jurisdicciones ya se han habilitado trámites en línea de revisiones de aplicaciones a residencias. En El Salvador, por ejemplo, se ha habilitado solicitar prórroga de turista y refrenda de residencias definitivas por medio de portales electrónicos. Para el caso de Guatemala, se ha reducido el número de personas que pueden permanecer en las instalaciones a un máximo de 20, lo que implica que los procesos se demoran 3 veces más. Para el caso de Costa Rica, Migración ha renovado de forma automática hasta el 18 de agosto y sin necesidad de ningún trámite el estatus de personas en categoría de turistas. Con estos avances, podemos ver que a nivel regional nos vamos encaminando a facilitar procesos por medios electrónicos en el lado migratorio. Perfecto, Ana. Muchas gracias. Por último, ¿qué requisitos serán eliminados en la forma de aplicación de residencias de extranjeros posterior a la pandemia COVID? Hola Cristina, hemos notado que en la región centroamericana por el momento no se han emitido leyes, normativas, decretos o comunicados que remuevan o flexibilicen los requisitos para hacer la solicitud de residencia. De tal forma que en la mayoría de los países hemos observado que los extranjeros han sufrido atrasos en su proceso migratorio, porque se ven imposibilitados de obtener los documentos de su país de origen que deben traer debidamente apostillados para el proceso migratorio en cada uno de los países de la región. En el caso de Costa Rica, se ha determinado que todos los documentos emitidos en el año 2020 se les prorrogará su vigencia hasta el 18 de septiembre de 2020, que según nuestro especialista, esta fecha puede ser extendida, modificando así temporalmente el requisito que exigía que el documento debía contar con un máximo de 90 días de antigüedad previa a la presentación del trámite. A pesar de lo mencionado anteriormente, como región, consideramos que dado el impacto global del COVID-19, en la región centroamericana se puede tener la oportunidad de que en un futuro se remuevan o flexibilicen algunos requisitos para obtener la residencia en cada uno de los países de la región o los pasos del proceso migratorio. Todo esto a fin de atender a los extranjeros que aún desean permanecer en la región. Gracias, David. Definitivamente la movilización de extranjeros se va a ver impactada grandemente por esta pandemia. Sin embargo, es imposible que no exista esa movilización o ese traslado, y por eso es que ya las autoridades migratorias y de gobierno en países pues más desarrollados han tomado medidas que algunos de los países de la región ya han tomado como referencia, como lo es el caso de Costa Rica, como tú mencionas, ¿verdad? Que se ha dado una prórroga mayor de vigencia a los documentos que provienen del extranjero, porque realmente todos esos requisitos son bastante pues engorrosos, caros. El tema de la apostilla es un proceso que es costoso y que, pues como se los mencioné en un inicio, realmente hay que generar normas que protejan a los trabajadores migrantes, porque también de ellos depende el desarrollo económico de muchos países y pues que también impactan a la globalización en sí. Entonces, pues estas preguntas han sido como las que más hemos
tenido de parte de clientes de nosotros. Por supuesto que se deja la opción para que ustedes en este momento nos hagan cualquier consulta que tengan, sin antes trasladarles pues las siguientes recomendaciones que son muy importantes que las consideren durante todo esta crisis y este contexto. Adelante, Ana y José Andrés, con las recomendaciones. Gracias. En cuanto a las recomendaciones, hemos considerado que es necesario que las empresas y extranjeros que estén previos a presentar solicitudes en las oficinas migratorias consulten constantemente con sus abogados especialistas en migración, ya que estamos en cambios bastante constantes a medida avanza el tratamiento de la pandemia en cada jurisdicción, por lo que los requisitos que se puedan presentar pueden variar de manera significativa. También que se verifique la posibilidad de extensión de la vigencia de los documentos para la presentación de trámites, ya que no todas las instituciones públicas de cada país van a abrir al mismo tiempo, por lo que es de revisar caso por caso. De igual manera, tenemos la recomendación para las empresas que tengan en cuenta que los trámites para cualquier solicitud van a probablemente verse afectados e incrementar, por lo que va a tener que provisionarse un mayor tiempo a la hora de contratar extranjeros. De igual manera, es importante estar revisando sobre los requisitos de ingresos de los extranjeros a cada país, pues con las medidas adicionales podrían ser exigidos nuevos requisitos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, al momento del regreso de un residente o de un nacional, a esa persona se le está entregando una orden sanitaria para un aislamiento de 14 días. Y dicha medida podría ser ampliada al momento de abrir fronteras nuevamente y de recibir extranjeros. Por último, una de las recomendaciones más importantes en aquellos países donde sí esté trabajando migración o donde sí estén operando de forma continua, como el caso de Guatemala y de Nicaragua, se recomienda que se trate de adelantar con el trámite de solicitudes de renovaciones, de poder preparar la documentación de forma adelantada, para que una vez que se reciban nuevas solicitudes, no atrasar más el proceso y pues tener ya adelantado la mayoría de los documentos que se podrían necesitar en cada caso. Excelente, Ana y José Andrés. Muchas gracias por estas valiosas recomendaciones. Por supuesto que también les recomendamos que cualquier decisión o referencia que requieran en cuanto a procesos migratorios y sus extranjeros siempre vaya acompañada de la opinión legal de sus abogados, porque pues aquí estamos tratando no con un documento, no con un trámite cualquiera, sino que realmente es con la persona, con el extranjero directamente. Todo el tema migratorio es un tema muy humano y que por esa razón se le debe dar la importancia que merece, ¿sí? Entonces siéntanse por favor en la libertad de contactarnos en caso surja algún inconveniente o interrogante. También les sugerimos estar pendientes de nuestras redes sociales, en donde nosotros estamos constantemente actualizando todas las medidas migratorias y disposiciones de gobierno que surgen día con día en cada uno de los países de la región. Así es que entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si tuvieran ustedes algunas, por favor formúlenlas. De lo contrario, pues vamos a dar respuesta a una interrogante que ya fue plasmada. Entonces voy a dar la respuesta yo de parte de Guatemala, pero me gustaría que alguno de mis colegas en la región CA4 pudiera también complementar esta respuesta luego de que yo la diga. La pregunta dice así: las organizaciones guatemaltecas que tienen contratados servicios profesionales a personas del extranjero, es decir, El Salvador, Nicaragua y Honduras, quienes entraron a Guatemala con el convenio CA4, creo que este es, sí, correcto, ese es el convenio, o sea, presentando solo su documento único de identidad, ¿cuál es el riesgo para ellos? La pregunta va enfocada a Guatemala, pero creo que sería interesante escuchar si formuláramos la pregunta a cada uno de los países de la región. Bueno, en el caso de Guatemala, ellos definitivamente tienen un impacto porque si no cuentan con un estatus migratorio, ya sea a través de una residencia temporal o de una residencia permanente, en principio estos extranjeros no pueden salir del país o entrar. O sea, sí pueden salir a través de las fronteras terrestres. Claro, siempre tienen un riesgo. Nosotros hemos sabido de muchos casos en fronteras que
sí se están dando los pasos, pero también hay un gran riesgo de contagio. Entonces, más allá de las medidas migratorias, también consideremos el tema de higiene y seguridad de estos trabajadores o prestadores de servicios. Ellos podrán salir del país, pero si no cuentan con una residencia temporal o una residencia permanente, no podrán reingresar al territorio, sino hasta que se amplíen las disposiciones presidenciales, porque la disposición presidencial actual establece que no pueden ingresar al país extranjeros que no tengan un estatus migratorio, ¿sí? Entonces, que en las fronteras terrestres eso sea diferente, pues eso se debe quizá a temas de corrupción o en fronteras de puntos ciegos, y eso pues definitivamente puede generar un riesgo para ellos, porque además de cumplir la cuarentena obligatoria, pueden verse afectados con una sanción de índole penal. ¿Sí? Entonces, también aquí aprovecho a hacer la aclaración que esas disposiciones presidenciales restringen el ingreso de los residentes temporales. O sea, no, la disposición no es clara, solo dice que pueden ingresar al país los residentes permanentes. Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Migración emitió un comunicado en donde hace constar que sí se le va a permitir el ingreso a Guatemala a los residentes temporales. Entonces nosotros ya nos acercamos con la autoridad migratoria y con control migratorio y ellos sostienen que a los residentes temporales sí se les va a permitir el ingreso al país. Entonces, no sé si alguno de ustedes, colegas, quisiera hacer una observación con respecto a este tema y el traslado de extranjeros que se encuentren dentro de la región CA4. Hola, Cristina. En Honduras se tomaron también disposiciones similares. De hecho, las fronteras permanecen cerradas. Sí, los extranjeros pueden salir del país a través de las fronteras terrestres, pero ningún extranjero, esa es la disposición que se tomó, ningún extranjero que no tenga una residencia o que no sea un diplomático puede entrar al país. Entonces, en ese sentido, sí está restringido el acceso a todo tipo de extranjeros que no tengan una residencia o que no sean diplomáticos. Sí pueden salir del país, pero tendrán también que verificar que en su país pues, de destino final pues, puedan ser recibidos. Pero la directriz básicamente es que ningún extranjero puede entrar al país, solo en esas dos excepciones que ya mencioné. Perfecto, gracias, José Daniel. En el caso de ustedes, David, que entiendo que Nicaragua no tiene ninguna restricción, ¿cuál sería aquí el comentario? Hola, Cristina. Bueno, acá en Nicaragua, como bien dijiste, acá no hay un dictado de cuarentena, entonces pues los extranjeros del CA4 pueden ingresar al país, ¿verdad? En el tema de que presten servicios profesionales, como vos bien lo dijiste, lo mejor es obtener su residencia o permiso de trabajo según corresponda, ¿verdad? Y en caso de que permanezcan en el país más del tiempo necesario, determinado por las leyes, que son 90 días, ¿verdad? Para el caso de países miembros del CA4, es necesario prorrogar la estancia. En ese caso, hemos notado que la Oficina de Migración, en el caso de los temas de prórroga de estancia, ha sido un poco comprensivo porque sabe de que es difícil salir de Nicaragua a su país de origen o bien planear un viaje bajo estas circunstancias en donde siempre, como vos dijiste, se corre un riesgo de contagio. Entonces, esos son los temas a considerar desde el punto de vista de Nicaragua. Gracias, David. Si no hay ningún otro comentario, voy a pasar a una segunda pregunta que dice, ¿visa de cortesía en Guatemala se considera residencia temporal? No se considera una residencia temporal porque es un permiso especial otorgado por una institución diferente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto Guatemalteco de Migración, sino que en este caso es por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces esa visa de cortesía entra dentro de la disposición de visas de diplomáticos. De esa cuenta, los que ostenten visas de cortesía pueden ingresar al país sin ningún problema. Veo que no hay otras preguntas, entonces para dar fin a este webinar. Cristina. Sí, adelante. Hay una consulta. Perdona, por favor, si la puedes formular, que no me aparece por acá.
Hay una consulta que nos hace Diana, nos dice qué opciones se tienen para extender el plazo del permiso migratorio de un trabajador extranjero en Honduras. Entendería que se trata de Perfecto. un permiso especial de permanencia. Migración tomó la determinación de suspender en ese sentido todos los plazos. Es decir, que si había algún tipo de prórroga que hacer, por ejemplo, para el caso de un extranjero que todavía no contara con un permiso especial de permanencia ya otorgado, o de repente se venciera su carnet de residente, o tuviera que ingresarse su renovación del permiso especial de permanencia, los plazos se suspendieron. Es decir, que hasta este momento permanecen vigentes y se van a empezar a tomar en consideración hasta que volvamos a la normalidad. Entonces los plazos hasta el momento, según la directriz del Instituto Nacional de Migración, es que permanecen en suspenso. Habría que agregar también a esto que las oficinas permanecen cerradas, entonces también es imposible en este momento hacer ese tipo de prórrogas o ingresar una renovación. Hay otra pregunta que dice de parte de Philip, en Costa Rica, si alguien tiene residencia permanente vigente, ¿podría reingresar al finalizar la emergencia o podría verse con impedimento definitivo de ingreso? Bueno, en este caso, digamos, la instrucción de migración ha sido que si una persona extranjera, a pesar de que tenga una residencia permanente, sale del país, esa persona perdería su estatus migratorio. Quiere decir que para el momento de que reingrese al país, tendría que hacerlo en calidad de turista y volver a aplicar por una residencia, pues, temporal o de trabajo, dependiendo, digamos, de la posibilidad que tenga la persona. Pero la recomendación de las autoridades por ahora es abstenerse de viajar y migración no está realizando, digamos, excepciones. Hemos tenido consultas de personas que dicen que tienen operaciones en el extranjero, que ocupan salir de forma de emergencia, y la respuesta de migración es que no hay excepciones a esta regla. Entonces, si un residente viaja, aunque tenga residencia permanente, va a perder su estatus. Gracias, José Andrés. Aquí yo atrevo a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que eso vulnera algún derecho de los trabajadores migrantes y han tomado ustedes alguna postura como abogados en ese punto? ¿O cuál sería tu opinión al respecto? José Andrés, no sé si escuchaste mi consulta. Perdón, no, si me la repites. Sí, Pensé que con estabas mucho hablando gusto. de Guatemala. No te preocupes. Yo lo que te formulaba era una consulta pues personal, pero creo que puede ser de interés para la audiencia con respecto a ese tema, que se le restrinja la residencia o se le revoque la residencia a los extranjeros bajo ese contexto de que si salen tendrán que volver a iniciar un trámite. ¿Ustedes no consideran que eso está vulnerando los derechos de los trabajadores migrantes? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Han tenido ustedes alguna postura como firma o simplemente consideran que después se usa una sanción por incumplir con las recomendaciones del gobierno? Claro, hay que tener en cuenta, digamos, por lo menos en el caso específico de Costa Rica, nosotros estamos ante un estado de emergencia. Eso quiere decir que ya a nivel de país, en general, las reglas han cambiado, y si bien es cierto, se considera que es una medida un poco extrema el hecho de que un residente permanente pierda su residencia, y lamentablemente son las disposiciones del Ministerio de Salud y estamos ante un estado pues especial, no tenemos antecedentes, digamos, de haber estado en una pandemia anteriormente, y por tal motivo pues tampoco existe jurisprudencia o resoluciones de la Sala Constitucional diciendo que eso podría verse como una afectación, digamos, al derecho de trabajo o de libre tránsito, digamos, de las personas extranjeras. No me sorprendería que en un futuro presenten algún tipo de reclamo o algún recurso, digamos, de amparo, digamos, en esta medida, pero por el momento, dado que las instrucciones y las respuestas de migración han sido tan contundentes, pues simplemente toca acatar las instrucciones que hay en el momento. Excelente, gracias José Andrés. Aquí tenemos otra pregunta que dice, quisiera saber en el caso de Guatemala con esta pregunta planteada si son los mismos términos, ya que según entiendo así es. Quisiera entender, Anaité,
si su pregunta está relacionada con este tema de la residencia permanente. Si es así, si no, pues lo puede aclarar usted, por favor, en el chat o aquí en el Q&A. Si nos referimos a las residencias permanentes vigentes, no existe una restricción de salida ni de reingreso para los que ostentan una residencia permanente. Ellos van a poder reingresar bajo ese estatus, claro, toda vez la residencia continúe vigente. Eso es lo importante. Hemos visto también que hay muchos extranjeros que ya tienen su residencia ingresada en migración, pero que no tienen la constancia del estatus migratorio que los cataloga como tal. Ahí es donde sí yo veo un riesgo, que si el extranjero sale y no ostenta ese documento que lo acredita como tal, sí va a ser un problema que ellos puedan reingresar. ¿Por qué? Porque el oficial de migración no va a poder determinar si esta persona ostenta o no con un estatus migratorio vigente. Y hago esta aclaración porque con todo este tema del cambio de leyes migratorias, hay algunos extranjeros que ya no cuentan con ese sticker o con esa visa estampada en el pasaporte, lo cual impacta en poder demostrar cuál es el estatus migratorio. Entonces, mi recomendación para su caso en concreto sería que los extranjeros que van a salir verifiquen que tengan sus documentos de viaje al día y vigentes. De esta manera, ellos pueden asegurarse que su retorno va a ser sin ningún inconveniente. Y aquí aclaro también que el Código de Migración y sus reglamentos sí establecen que si un extranjero se va a ausentar del país por más de un año, sin causa justificada, puede perder su estatus migratorio. Entonces, esto no es algo nuevo, no es algo novedoso por la pandemia, sino que es una ley ordinaria que está vigente desde hace mucho tiempo. Entonces, sí considerar que por toda esta incertidumbre y que realmente no sabemos cuándo va a regresar toda la normalidad o a la nueva normalidad, mi sugerencia sería que para estos extranjeros que van a salir del país, se presente un aviso en migración de que por el contexto actual tendrán que salir del país sin tener certeza de su fecha de reingreso. Y que si en el caso esta fuera mayor a un año, que consideren esa solicitud como una justificación para evitar que pierdan su estatus migratorio. Es una muy buena pregunta, Naite. Yo creo que es importante que todos aquí la conozcan. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué opciones se tienen para extender el plazo del permiso migratorio de un trabajador extranjero en El Salvador? Vaya, para este caso, actualmente en El Salvador las oficinas de migración únicamente han habilitado en línea para poder hacerlo la refrenda de residencias definitivas y la prórroga de turistas. En El Salvador también tenemos una suspensión de plazos administrativos y también judiciales. Entonces, básicamente, este es un trámite que por el momento no se puede avanzar en línea, únicamente se puede avanzar de repente en la preparación de los documentos para que una vez levanten la cuarentena, se presenten, sabiendo que no deberían existir ningún tipo de multas o sanciones porque ha habido una imposibilidad para poder presentar el trámite. Inmigración se ha tomado postura bastante accesible en este sentido. Sería de revisar la fecha de vencimiento de esta residencia y también el tipo de residencia que tenga. Excelente, Ana. Muchas gracias. Si me pudieran confirmar si dimos respuesta a todas las interrogantes, si no, por favor, adelante, colegas, si ustedes ven alguna otra, pero me gustaría hacer aquí la excusa de José Daniel Carvajal, que hubo un momento en que no pudo intervenir, pero pues hubo un corte de energía eléctrica y pues eso es un tema que eventualmente puede pasar en estas plataformas, así que una disculpa a todos ustedes y gracias a Ana por contestar la pregunta. Así que José Daniel, si tú quisieras hacer alguna intervención o alguna ampliación en la respuesta a la pregunta, pero te aclaro que lo contestó Ana. Así que si no hay ninguna aclaración que tú quisieras hacer por tu lado, házmelo saber para poder continuar con el cierre del webinar. No, gracias Ana por contestar la pregunta. La verdad que son, como dice el webinar, en tiempos del COVID, así que son eventualidades que se dan. No, creo que la respuesta que dio Ana, me imagino que satisfizo pues la consulta, así que no habría ninguna aclaración. Perfecto. Muchas gracias, José Daniel. Entonces, pues les agradecemos a todos ustedes, participantes, clientes, por este tiempo
Estoy viendo que hay una pregunta adicional, entonces por temas de tiempo vamos a dar respuesta a estas últimas dos interrogantes y ahí vamos a finalizar el webinar. Dice, buenos días a todos. ¿Consideran que será un requisito contar con un documento emitido por los ministerios de salud validando que el viajero cuenta con buena salud? No sé si alguno de ustedes quisiera dar respuesta a esta interrogante. En el caso de Nicaragua, que tenemos pues la frontera abierta porque no se ha dictado cuarentena, no está como requisito de manera formal, pero nosotros de manera extraoficial nos hemos dado cuenta de que en las fronteras se está solicitando un certificado de salud que demuestre que la persona no está contagiada de COVID. Eso es lo que nos dijeron algunas autoridades de frontera, entonces de manera extraoficial, entonces sí consideramos que debe de hacerse a pesar de que no se ha emitido un comunicado oficial al respecto. Para el caso de El Salvador, nosotros sí no tenemos permitido que ingresen extranjeros, entonces no pueden ingresar por el momento, por lo que ni siquiera con un certificado de buena salud podrían estar en el territorio nacional. De igual manera, en el caso de Costa Rica, como no se está permitiendo pues la entrada de personas extranjeras en este momento, pues no sería un requisito, digamos, o a un beneficio para que la persona sí pueda ingresar. Igualmente en Honduras no sería un requisito, digamos, que nos van a pedir porque las fronteras están totalmente cerradas, salvo las excepciones, ¿verdad?, para el ingreso de extranjeros. Entonces, tampoco sería algo más especulativo. De repente en un futuro se pudiera pedir. Quizás en miras a futuro creo que pudiera ser un requisito por parte de la autoridad. Sí, probablemente mi respuesta va muy relacionada con tu comentario, José Daniel. Quizá cuando existe una vacuna, pues probablemente va a ser un requisito presentar la carnet de la vacuna. Sin embargo, durante todo este tiempo sí sabemos que para los casos de excepción existe un protocolo que hay que seguir, que pues la persona si no presenta síntomas, entonces va a poder ingresar al país, pero siempre realizando una cuarentena en su residencia o domicilio por un periodo de tiempo. Entonces todo esto hay que considerarlo siempre para los traslados que ustedes tengan. Y por último, dice la pregunta, en el caso de Guatemala, ¿un colaborador con residencia temporal vigente también puede reingresar al país? Gracias, Diego, por su consulta. En efecto, yo estaba aclarando que la disposición presidencial únicamente dispone que los residentes permanentes pueden ingresar al país. Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Migración estableció un comunicado en su página web en donde hace constar que a los residentes temporales con el estatus vigente pueden también reingresar. Nosotros personalmente fuimos a migración, hablamos con control migratorio y nos confirmaron esa información. Todo el tema migratorio realmente es cambiante. Los oficiales de migración ostentan cierta discrecionalidad, entonces probablemente esto, por no estar establecido en una ley o en una disposición presidencial, puede generar alguna incerteza jurídica. Entonces, nuestra recomendación sería validar, digamos, si ustedes tienen una persona con ese perfil, yo recomendaría como empezar a programar el vuelo, si va a ser por vuelo o si va a ser por tierra, y confirmar con control migratorio en oficinas centrales antes y pedir una validación. Actualmente Migración sí trabaja algunos temas así cuando son temas de urgencia, entonces yo les recomendaría que si su caso es muy urgente, si gusta, pues abóquese con nosotros y vemos de qué forma lo podemos asesorar para darle un mejor acompañamiento y una certeza realmente a su consulta y pues que no vaya a pasar esa persona por algún inconveniente y que le digan de repente que no puede ingresar, ¿verdad? Entonces, pues, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Por último, pues, aquí ven la filmina en donde se dice que tenemos varias plataformas digitales a través de Consortium Legal, el chatbot. Ustedes pueden escribir un mensaje por WhatsApp a este número y podrán tener ya preguntas y respuestas o información relevante con respecto a todo el tema COVID. Tenemos también un equipo multidisciplinario conformado por todos los países de la región, en donde no solo vemos temas migratorios, sino laborales, de impuestos, mercantiles, entre otros. Así que se pone a disposición ese correo electrónico por cualquier duda que ustedes tengan. En YouTube también tenemos un playlist de todos los webinars que hemos estado realizando en las diferentes materias.
Y pues también contamos con una biblioteca virtual. Ahí aparece el link para que ustedes puedan tener acceso a esa biblioteca, en donde constantemente estamos actualizando de todos los cambios en disposiciones legales en materia legal. Así es que pues les agradezco nuevamente su tiempo. Espero que el webinar haya sido de su interés. Por favor, si tienen algún otro tema que quisieran que abordemos, con mucho gusto lo hacemos. Envíenos un correo, por favor, con sus comentarios a esta dirección. Y gracias a ustedes, colegas, por su tiempo y por siempre pues enriquecer este tipo de webinars. Les agradezco bastante. Así que muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y estamos en comunicación. Que pasen feliz día.